Bueno, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a salir un poquito de los temas relacionados con todo el proceso de atención de enfermería y me voy a concentrar un poquito más en el tema del estudio. Les cuento que yo durante mi carrera perdí dos materias y a raíz de perder dos materias entendí que necesitaba cambiar mi método de estudio y no competir con los demás, sino competir conmigo misma. Es decir, cada día ser mejor, cada día entender que mi proceso de estudio y de educación no es el mismo que los demás, ¿cierto? Que mi método para aprender, estar atenta y tener en cuenta cada parte del tema y cada materia diferente, tenía que concentrarme y dedicarle cierto tiempo. Entonces, aquí les voy a nombrar uno de los tips que utilicé o que agregué a mi método de estudio para poder sacar adelante la carrera. Yo sinceramente me sentía como la peor estudiante porque no entendía muchas cosas, no comprendía qué era sentarme a escuchar una clase y tener que después hacer un examen porque en mi colegio no era así. Entonces me estrellé contra la realidad y bueno, ponga los pies en la tierra y comience entonces a entender que ya está en un proceso de educación en el que es la completamente responsable de los resultados es usted y tiene que sacar adelante si usted quiere lograr ser enfermera y quiere lograr graduarse y quiere ser mejor a lo que usted es, ¿cierto? Yo no pretendo que ustedes cambien muchos de los tipos o tips de estudio que utilizan y que les ha funcionado, sino que quizás si alguno siente que debe agregar esos o que se les facilitaría estos, sería excelente. Entonces, vamos a empezar con la atención en clase. Primero que todo, leer la presentación que los profesores normalmente llevan o los que escriben en el tablero. Es importante leerlo y a mí me funcionó mucho escribir. Yo no soy del tipo de inteligencias en las que veo la clase y me la grabé y así mismo entonces voy a estudio. No, yo presto atención en la clase, leo las diapositivas y escribo en el cuaderno. Y entonces entendí, leyendo muchas cosas sobre por qué no me iba bien, entendí que mi cerebro funciona así. Mi cerebro graba más y entiende más al escuchar, al leer y al escribir. Puede que para algunos el cerebro grabe más al escuchar y al leer solamente, que es el caso, por ejemplo, de mi hermana, de mi esposo. Pero entendí que mi cerebro eh, pone más atención y graba más las cosas si escucha, lee y escribe, ¿cierto? Entonces, si eso les sirve, tenganlo presente y muy bueno que lo hagan. Pide al profesor que les comparta la presentación porque puede que al leer rápido no te quede muy claro, igual puedes tomar foto durante la presentación y después cuando estés leyendo el resumen, si hay algo que no te quedó muy claro, que no escribiste bien, que no alcanzaste a escribir bien, puedes ir a la presentación y leer. Y pregunta siempre lo que no entiendas. Mira, tú estás en tu proceso, el compañero de tu lado está en el proceso de él. Puede que él entienda todo a la perfección con que se lo digan una vez, pero tú no. Entonces a ti no te tiene que importar si el otro no pregunta, a ti te tiene que importar lo que tú vas a hacer y tener presente que cuando salgas a hacer tu trabajo como profesional vas a estar tú solita y tú solita es la que debe dar respuesta por cada uno de los pacientes que tienes a tu cargo. Entonces tú debes pensar en ti, en tu proceso educativo, en tu proceso como profesional y en tu proceso para entender y comprender ese tema específico que el profesor está dictando. Leer tus notas después de clase. Entonces eso me funcionó mucho. Yo salía de clase sobre todo de enfermería, que es la clase, pues las materias de las principales.
donde nos enseñan todo en básico lo que es la enfermería. Entonces son temas muy largos, son muchos temas, ¿cierto? Porque ellos, los profesores, deben abarcar todos los temas. Y entonces yo qué hacía, salía de clases, todo, me iba para mi casa, llegaba, comía, me relajaba, me bañaba, me sentaba y leía las notas, las anotaciones que hacía en el cuaderno, subrayaba y ya ahí mi cerebro entonces ya había pasado por tres procesos. El escuchar, el leer las diapositivas o el tablero, el escribir y el volver a leer. Entonces eso hace que el cerebro repita la información y quede un poco más clara. Em, Tener en cuenta que si leyendo las notas no entiendo algo, entonces voy a la presentación, aclaro y si no puedo aclarar, pregunta al docente en la siguiente clase o en la oportunidad que tenga para preguntar. No se queden con esa duda, por favor. Hacer la lectura tranquilo y sin afán. Ya sabes que te estás preparando para un futuro examen, pero lo estás haciendo sin afán porque lo estás haciendo en el momento en el que saliste de clase. Haz un resumen, entonces. Para prepararnos para el examen, podemos entonces hacer un resumen y vamos a leer las notas o las diapositivas y voy a hacer un resumen claro, conciso, de las cosas que ya yo aclaré con el profesor, que yo ya aclaré en las diapositivas y voy a hacer mi resumen o voy a hacer un mapa conceptual y voy a dejar esas hojitas única y exclusivamente, son las que voy a leer cuando me vaya a preparar para el examen. No me voy a llenar otra vez de la información de las diapositivas, ni me voy a llenar otra vez de la información del cuaderno, no. Solo voy a estudiar mi resumen. ¿Listo? Por eso es importante hacerlo. Antes del examen, 2 días antes, un día antes, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a leer. Entonces solo voy a leer. Entonces, ¿qué voy a coger? Mi resumen. Leo mi resumen o leo mi mapa conceptual si hice mapa conceptual y voy a comer bien, voy a dormir bien porque como ya hice un proceso educativo, hice un proceso de estudio que no fue forzado, que fue en el tiempo, que lo hice a medida que lo necesitaba, entonces el día del examen voy a llegar con la mejor actitud, dispuesto, bien alimentado y haciendo las cosas, pues sabiendo que hice pues las cosas en un proceso educativo conforme se debe hacer, ¿cierto? Y que mi cerebro ya pasó por varias etapas. Estuvo presente en la clase en la que escuchó del tema, leyó el tema en las diapositivas y anotó en su cuaderno. Que saliendo de clase volvió y leyó. Y que haciendo el resumen, para hacer el resumen, leyó de nuevo las diapositivas, leyó de nuevo lo que escribiste en el cuaderno, resolviste dudas con tu profesor y aparte hiciste otro resumen. Entonces tu cerebro ya ha pasado por varios procesos en los que se ha repetido varias veces el tema. Entonces lo debe tener muy claro. En el cuadrito rojo, entonces miremos lo que dice ahí. Vamos a leer muy bien las preguntas del examen y no se te olvide por favor llevar todos los materiales indispensables, es decir, la calculadora, el lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, lápices de colores si lo necesitas en ese momento en el examen, para que por favor no pierdan la concentración y no hagan perder la concentración de su compañero. Eso de estar viendo, ay, préstame el borrador, ay, préstame, ¿quién tiene un lapicero? Ay, se me acabó el lapicero, ay, se me quedó el borrador, ay, el sacapuntas, ay, la calculadora para hacer la regla de tres. No, eso te distrae a ti y distrae a tu compañero. Pero sobre todo no se les olvide las letricas rojas que dicen acá a continuación. Tú ya hiciste tu parte. Ya hiciste tu parte de estudiar, ya hiciste tu parte de leer, ya hiciste tu parte de ir a clase, ya hiciste tu parte de hacer resumen. Ahora deja que Dios haga la de Él. Permitir que tu cerebro recuerde todo lo estudiado. Siempre que tú hagas tu parte, créeme que Dios va a hacer la de Él.
y que tú llegas a presentar tu examen o que tú llegas a tu práctica clínica o que vas allá a hacer tu práctica profesional y créeme que Dios va a poner en tu cerebro todo lo que esa vez leíste, todo lo que estudiaste, todo. Te lo aseguro y soy una prueba viviente de que eso es así. Listo. Y vas a ver que el resultado siempre va a ser el mejor. No se les olvide que la inteligencia y la sabiduría proviene de Dios y que si tú haces tu parte, Él siempre va a hacer la de Él. Espero que les haya gustado, que puedan utilizar alguno de estos tips. El más importante, el último, listo. El de la letrica roja no se les olvide. Que tengan un feliz día y que sean exitosos, exitosos en todas sus clases.